Egunon a todos, buenos días. Si os parece, damos inicio a la comisión informativa el día de hoy. A ver, Ainhoa me ha trasladado que debe tener problemas con el audio. Bueno, cualquier cuestión, Ainhoa, me la preguntas sobre cualquiera de los asuntos del orden del día. El orden del día, como bien sabéis, es el que está establecido. Si bien me gustaría, finalizado la misma, bueno, contaros dos cositas. Una referente al suelo del frontón, que bueno, ya ayer le trasladé un poco a los portavoces, pero hoy os lo contamos un poco más al detalle. Y por otra parte, el hecho de, como bien sabéis, la semana que viene es el último martes de mes, pues la posible o no celebración de este pleno, pues bueno, podríamos hacer perfectamente, si no tenéis ningún inconveniente, después de la comisión informativa. Como bien sabéis, los plenos se están haciendo ahora mismo de manera telemática y, por tanto, yo creo que la circunstancia fundamental por la que se hace de manera presencial pues no se va a poder hacer y, por tanto, para que se pueda presentar público y, por tanto, si no tenéis ningún inconveniente, pues podríamos ponerlas ahora, si os viene bien. Si os parece, empezamos con el... le voy a dar la palabra a Daniel. Daniel, ¿nos das la convocatoria? Egunon, justifican su ausencia Alberto García, Joana Díaz, Carmen del Río, Ricardo Martín y Rosy Cid. Gracias, Daniel. El primero de los puntos del orden del día, como suele ser habitual, es invitación a los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir con cualquiera de los puntos del orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión al respecto? El segundo es aprobación del acta de fecha 8 de septiembre del 2020. ¿Alguna cuestión? Si os parece, empezamos por el final. ¿Votos en contra? ¿Alguno vota en contra? ¿Alguno se abstiene? Damos por aprobada por asentimiento, por unanimidad, el acta de fecha 8 de septiembre. ¿De acuerdo? El tercero de los puntos del orden del día es información y propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del estudio de detalle del ámbito A08 Ceobiaurre. Como buena parte ya de vosotros y vosotras sabéis, estamos hablando de una unidad de ejecución que tiene que ver con lo que todos habitualmente conocemos por Casa Buenos Aires, sobre todo y fundamentalmente en un contexto donde la inmensa mayoría sabéis que, como consecuencia de la aprobación plenaria y como consecuencia de la aprobación del plan general, posibilita que esta casa, que ya tiene ya muchos años, que tiene sus problemas de accesibilidad y que tiene las dificultades que tiene y que todos conocemos, pues realmente posibilite la circunstancia de dar una solución a las personas que allí viven, evidentemente dándole los aprovechamientos correspondientes y evidentemente cumpliendo con toda la normativa al respecto. Por tanto, pues bueno, todos esos documentos y todos esos trámites son precisos y necesarios irlos trabajando en el Ayuntamiento de Orma, y uno de esos documentos es precisamente el estudio de detalle, ¿no?, de esa unidad de ejecución, que ya están trabajando, que ya lo han impulsado y lo han desarrollado, y por tanto hoy lo que traemos es esa comisión informativa al mismo. Le voy a dar la palabra a David para que nos explique de una manera un poco más detallada esta unidad de detalle. Adelante, David. Sí, hola, buenos días a todos y todas. Bueno, como sabéis, y ya lo ha dicho Chicho, se trata del estudio de detalle que define las condiciones para impulsar la unidad de ejecución conocida con el nombre Casa Buenos Aires. Comentaros que lo trajimos a información en fecha a una comisión en julio de este año, de 2020. Se presentó en comisión, el arquitecto presentó en qué consistía el estudio de detalle, se enseñaron una serie de fotos, o sea, de planos del contenido del estudio de detalle, y se acompañó en la documentación de la comisión el informe del arquitecto proponiendo la aprobación del mismo. El estudio de detalle, ya explicamos, es un documento urbanístico que lo que trata, digamos, se gestiona primero con una aprobación inicial que lo hace el alcalde, un sometimiento de información pública y luego una aprobación definitiva por parte de la corporación, del pleno de la corporación. Como os digo, lo trajimos a comisión informativa el 7 de julio. El alcalde lo aprobó el día 9 de julio por decreto
y luego lo hemos sometido en el boletín. Se notificó a todos los interesados la aprobación inicial del mismo, se publicó en el boletín oficial de la provincia y también en prensa. El día 21 de julio se contabiliza el inicio de la información pública. La información pública son 20 días hábiles. Concluyó hace unos días y no ha habido ninguna alegación al mismo y pues lo que traemos hoy es a informar y a propuesta de resolución. Como sabéis, pues eso, se trata de un ámbito, de una regeneración, de una operación de cirugía en el casco urbano que está promovida por una cooperativa que está constituida prácticamente por el 100% de los propietarios del inmueble que ahora ocupan ese edificio. Y bueno, pues se trata de hoy de votar pues, para continuar. A partir de ahora, esta semana firmaríamos un convenio con los propietarios y el viernes se constituyen en junta de concertación la mayoría de los propietarios. Luego tendríamos ya que tramitar cuando nos presenten la reparcelación. Es una fase más de las que tenemos que seguir para impulsar este ámbito. Y eso es todo. Pues muchas gracias, David. Un poco los que estáis más familiarizados con el tema urbanístico, pues bueno, estas son más o menos las fases que se suelen llevar a efecto y las iremos trayendo todas a comisión informativa para dar la explicación. Como bien contaba David, pues aquí se han dado todos los trámites de publicidad necesarios pues, para todas las personas que pudieran tener algún interés directo o indirecto en esta unidad de ejecución, para que puedan presentar las alegaciones pertinentes, etcétera. Y bueno, pues no habiéndolas y habiendo hecho todas las publicaciones, pues lo que traemos hoy es aquí a propuesta de resolución y como me imagino tendrá que ir luego al Pleno, pues a la aprobación del mismo. ¿Hay alguna cuestión al respecto? Como no os veo a todos, os iré dando la palabra y si alguno tenéis algo que decir, pues me lo vais comentando. Javier, del Partido Popular. No, nada, todo bien. Vale. Julen, Unidas Podemos, Julen. Bueno, Julen antes no estaba, no sé si está. ¿Julen está? No está, vale. No está, Chicho. Vale, gracias. Paul. No. Sí, sí. no, nada, tranquilo, todo bien. Vale, gracias. Hall. Sí, bueno, nada de añadir, simplemente desearles toda la suerte del mundo a los vecinos de esa casa que se van a embarcar en un proyecto de vida fundamental y en el que, bueno, yo creo que les tenemos que desear suerte y que no se enfrenten a inconvenientes inesperados. Sí, bueno, yo creo que así es. Bueno, la verdad que está bastante trabajado. Ya sabéis que en su día hicimos hasta reuniones con ellos, sobre todo y fundamentalmente en un contexto en el que creo que es importante. Me lo habéis oído más de una ocasión. En este ayuntamiento, o sea, todos los aquí presentes, todos, cada uno de vosotros y vosotras y nosotros, pues lo que sí hemos posibilitado es darle una solución a esta casa, ¿no? Sobre todo y fundamentalmente dotando de los máximos aprovechamientos posibles y prácticamente no dándoles ninguna carga, como bien sabéis. En el urbanismo, las unidades de ejecución muchas de las ocasiones soportan cargas para posibilitar que haya pues, o bien aceras, o que haya espacios públicos, o que haya cualquier tipo de cuestión. Y en este sentido, pues ese máximo aprovechamiento unido pues, al no haberle introducido cargas, pues lo que hacen es que la operación sea pues, lo más viable posible, ¿no? Y por tanto yo creo que sería pues, para todos pues una buena noticia el hecho de que esta unidad de ejecución se lleva a efecto. Los promotores son ellos mismos, pero no hay que olvidar que el ayuntamiento somos los que hemos dotado de esta posibilidad a través de una herramienta que se llama Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Por tanto, pasamos a votar. ¿Hay algún voto en contra de esta propuesta de resolución? Si os parece, empezamos al revés. ¿Hay algún voto en contra? ¿Alguna abstención? ¿Votos a favor? Por tanto, entiendo que votamos por unanimidad, ¿no? Entonces, vale, pues votado por unanimidad a favor de esta propuesta de resolución. El punto 4 es propuesta también de resolución sobre acuerdo plenario de la delegación de la competencia para la impartición de los ciclos formativos de formación profesional básica para el curso 2020-2021. Creo recordar que hace un par de semanas trajimos a comisión informativa, lo estuvimos explicando. Como bien sabéis,
Así como pues, en materia de educación, que es competente es el Gobierno vasco en buena parte de las diferentes cuestiones que tienen que ver con educación, si bien los ayuntamientos pues, tenemos la competencia de ciertas competencias en materia de rehabilitación, de espacios, de edificios y tal, ¿no? En el caso de la formación profesional básico, que para que la gente nos entienda es el PCPI de Mayavia, pues aquí sí que tenemos la competencia delegada por parte del Gobierno vasco para que seamos nosotros, el Ayuntamiento, los que podamos impulsar y desarrollar, y me habéis oído en más de una ocasión que es precisamente de esos proyectos bonitos e ilusionantes que creo que como ayuntamientos tenemos que impulsar y desarrollar, ¿no? Y que tiene que ver con dotar o dar formación. Hola, muy buenas. Estoy desde el portátil ahora de Rosalía. Que me mire Robert igual en el mío, a ver si... Nada, supongo que parece, por lo que me está comentando Rosalía, se nos ha ido a todos. Pensaba que solo se me había ido a mí. Bueno, son cosas del directo, como todo en la vida. Y bueno, pues seguimos adelante, si os parece. Creo que lo último que os dejé es básicamente el hecho de que yo creo que es una auténtica inversión el apostar por los chavales jóvenes y chavalas jóvenes que tengan la oportunidad de poder volver de nuevo al sistema educativo o bien el formarse. Yo creo que es una competencia delegada de ese tipo de programas que yo creo que merecen mucho la pena que sigamos impulsando y desarrollando. Y por tanto, pues para que eso se pueda hacer, no solamente hay que tener los recursos necesarios y el profesorado y el dinero y la voluntad, por supuesto, política de quererlo hacer, sino que además, en este caso, y es lo que traemos hoy aquí, es el hecho de que aprobemos la delegación de la competencia para que lo podamos impulsar y desarrollar. Creo recordar que durante un año, como consecuencia del COVID, lo que hemos hecho es durante un año, si bien nuestra idea es de perdurar en el largo plazo. ¿Hay alguna cuestión al respecto, Javier? No. Vale, gracias. Paul. No, Chicho. Hall. No. Bueno, si os parece, ¿algún voto en contra de la delegación de la competencia? ¿Votos en contra? ¿Alguna abstención? ¿Votos a favor? Supongo que por tanto todos, ¿vale? Aprobamos por unanimidad la delegación de la competencia. El punto número 5 es propuesta de resolución sobre aprobación de las bases específicas para la concesión de ayudas o subvenciones destinadas a la adquisición de equipaciones deportivas de la marca Hermoa. Le doy la palabra a Daniel. Daniel, adelante. Bueno,
Como sabéis, bueno, esto también pasó por comisión hace, no sé, yo creo que un mes, poquito más igual. Se trata de difundir la marca Hermoa. Entonces, os voy a hacer los requisitos sin más era regularizar y uniformizar a la presencia de la marca Hermoa en la indumentaria deportiva de los clubes del pueblo. Son 15.000 euros que se van a repartir entre todos. Y las características, bueno, los requisitos que hay que cumplir es que estar constituida de acuerdo con la legislación vigente, estar adscrita al menos a una federación deportiva territorial de Vizcaya y en caso de que no exista una territorial, la Federación Vasca, tener sede social radicada en Hermoa y tener un mínimo de 12 licencias. Si mal no recordáis, bueno, además del logo que se ponía, que eran las cúpulas, poníamos una especie de eslogan que era el Be Active y Paul propuso, bueno, pues modificar, así, bueno, pues le hemos dado una vuelta y hemos puesto un poquito qué es lo que se está utilizando, que es el Hermoa Aurrera. Entonces, esa es la diferencia sustancial con respecto a la anterior vez. Vale, pues en vez del Be Active ponemos el Hermoa y el Hermoa Aurrera. Pues bueno, no sé si no hay tampoco mayor novedad. O sea, es el único cambio con respecto a las bases que tenéis vosotros todos. ¿Alguna cuestión, Javier? ¿Paul? No. ¿Hall? ¿Hall, a ver dónde estás? ¿Hall? ¿Sí? No, ninguna cuestión. Vale. Bueno, como bien sabéis, se trata de regular, evidentemente, en todo esto de la transparencia y en todas las cuestiones, pues bueno, lo que se trata es a la hora de otorgar subvenciones, pues evidentemente tiene que tener un cuerpo normativo y tiene que tener una transparencia y tiene que tener una publicidad y, por tanto, eso es lo que hoy estamos, en cierto modo, aprobando también, ¿no? Por tanto, como también es propuesta de resolución que ya trajimos en su día a Comisión Informativa, ¿hay algún voto en contra? ¿Hay alguna abstención? Damos por aprobado por unanimidad. ¿Os parece? Aprobada por unanimidad, ¿de acuerdo? Y lo último es el punto 6, que es información sobre la renovación de la copresidencia de la Red Impulso. Bueno, yo en primer lugar sí me gustaría comentaros varias cuestiones al respecto que creo que son bastante relevantes. Bueno, la semana pasada, como bien os comentamos, yo creo que es un auténtico honor, ¿no? Como ayuntamiento no dejamos de ser un pequeño pueblo de 16.000 habitantes. Cuando digo pequeño es en relación, pues evidentemente, a ciudades como Madrid, como Barcelona o como Bilbao o como San Sebastián, que también están en la propia red. Y yo creo que es un auténtico honor el poder participar, en primer lugar, en la Red Impulso. Es una red de ciudades de la ciencia e innovación que, como conocéis, se otorga la candidatura por parte del Ministerio en aquel entonces del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y como bien sabéis, pues en el año 2010 obtuvimos el Premio Ciudad de la Ciencia e Innovación por parte del Gobierno de España. Hemos ido renovando las candidaturas pues quiero recordar que cada 3 años más o menos se produce la renovación de la misma. Y desde luego, pues nosotros como ayuntamiento estamos desde el principio. Yo creo que es una red que ha ido creciendo, y creciendo quiere decir que ahora estamos ya, creo recordar, 72 ciudades, son algo más de 70 ciudades, ciudades de diferentes tamaños. Estamos hablando de ciudades de tamaño grande, por citar algunas, estamos hablando de Madrid, de Barcelona, estamos hablando de Valencia, estamos hablando de Valladolid, de Bilbao, bueno, pues, ciudades grandes, ciudades medianas y luego ciudades pequeñas. Yo creo que esa es una de las peculiaridades que tiene esta red, que habitualmente otro tipo de redes habitualmente suelen estar las ciudades grandes. En este caso hay esa diferencia de tamaños también, yo creo que nos enriquece, ¿no? Nos enriquece porque muchas veces las necesidades que tenemos las grandes ciudades a veces coinciden con las de las medianas y las pequeñas, pero no necesariamente siempre, ¿no? Y por tanto, el que se escuchen también las necesidades de las ciudades pequeñas, yo creo que es muy relevante, exactamente igual que es muy relevante conocer que muchas veces las problemáticas y necesidades de las ciudades, por ejemplo, del País Vasco, pues muchas veces no tienen que ver con las de Castilla y León y otras, ¿no? En esta red estamos abordando cuestiones y problemáticas que, por ejemplo, nosotros no tenemos, que tienen que ver con lo de la España vaciada. Pero bueno, en cierto modo sí que tiene muchísimo que ver con muchas veces ese éxodo de la población que a veces se produce hacia las grandes ciudades, ¿no? Por tanto,
Yo creo que el que trabajemos en red, creo que lo que he dicho en más de una ocasión, nos aporta conocimiento. Yo, desde luego, nos ayuda pues, a identificar las problemáticas que tenemos y a ver qué tipo de proyectos y soluciones se han dado en otras ciudades. Y aquello que ha funcionado en otros sitios, pues ver cómo lo podemos también llevar a cabo en nuestro municipio. Y, por tanto, ya pertenecer en la red creo que tiene un enorme valor. Además, como bien sabéis y como ya comentamos, pues lo que se hacía era una ampliación del Consejo Rector. Este Consejo Rector ha empezado siendo con 2 ciudades grandes, 2 ciudades medianas y 2 ciudades pequeñas. Lo que se ha hecho como consecuencia de la ampliación de ciudades que hay más de 70, como dije anteriormente, lo que se ha hecho ha sido una ampliación de ese Consejo Rector y pasan a ser 3 ciudades grandes, 3 medianas y 3 pequeñas, ¿no? Ahora mismo tocaba la renovación de las ciudades medianas en su totalidad, y por tanto se elegían 3 ciudades medianas. En este caso han salido y siguen en el Consejo Rector Sant Boi de Llobregat, con los que trabajamos muy habitualmente, una ciudad de Cataluña. Alcoi, también compañeros con los que también desde el inicio están muy involucrados en la red y trabajan de manera importante. Y la tercera ciudad que salió fue Aranda de Duero. También su alcaldesa Raquel, pues también es otra persona que está muy involucrada en la red y que desde luego lo que da también esa posibilidad de pluralidad, ¿no? Que también es lo que buscábamos en el Consejo Rector, que por encima de las diferencias políticas e ideológicas realmente seamos capaces todos y todas de poder trabajar en una red, compartiendo las problemáticas y tratando de aportar soluciones utilizando la innovación, ¿no? Como la herramienta más importante en todo esto, ¿no? De ciudades grandes, en estos momentos siguen Ayuntamiento de Valladolid y Ayuntamiento de Baracaldo, y se tenía que elegir una ciudad nueva como ciudad grande, y en este caso salió elegida Castellón. Había varios proyectos muy buenos y realmente no era fácil elegir entre unos y otros. La elección ha sido por votación por parte de las ciudades que allí estuvieron presentes, ¿de acuerdo? Y salió Castellón. Y por último, en caso de las ciudades pequeñas, seguían Egea de los Caballeros. La renovación tanto de las grandes como las pequeñas creo que se produce el año que viene, por tanto siguen Egea de los Caballeros y Villamayor, y había que elegir una tercera. Y si bien al principio no se presentaron las ciudades pequeñas, luego dimos un periodo de ampliación del plazo y se presentaron tanto Salinas como otra ciudad catalana. Y ha salido Salinas y por tanto ese sería el Consejo Rector, y se elegía también copresidente. Como bien sabéis, esta red la hemos estado copresidiendo estos últimos 3 años el Ayuntamiento de Ermua y el Ayuntamiento de Terrassa, y en este nuevo tiempo yo creo que convenía, y así lo hemos estado trabajando desde el inicio, para que lo podamos copresidir, y así salió elegida el Ayuntamiento de Viladecans y el Ayuntamiento de Ermua. El Ayuntamiento de Viladecans es un municipio al que nos une ya desde el año 2010, hemos estado en varias ocasiones allí, hemos compartido varios proyectos, entre ellos uno el de la red de fibra óptica. También ahí se aventuraron e impulsaron ese proyecto de fibra óptica en un pequeño barrio. Nos han unido proyectos que tienen que ver con la fibra, pero también proyectos que tienen que ver con la educación y con elementos que trabajan también con el mundo de la empresa. Y por tanto hay buena sintonía entre su alcalde Carles y yo, y por tanto yo creo que este es un primer momento, creo que es importante. En cualquier red, en cualquier proyecto tiene que haber en primer lugar un liderazgo político, y Carles y yo tenemos buena sintonía. Hemos trabajado ya en el pasado bastantes proyectos y por tanto creemos que lo podemos trabajar en el futuro, ¿no? También el trabajar y liderar esta red, ¿no? Y por tanto nos presentamos el Ayuntamiento de Viladecans y nosotros, y tengo que contaros que más o menos la participación, esta plenario se hizo en Madrid de manera telemática y virtual, de manera complicada, no os voy a negar, porque tuvimos que habilitar 2 salas como mucho para 10 personas y luego de manera telemática otras muchas más personas, y bueno, pues había que meter vídeos de las candidaturas, de quienes se presentaron, etcétera, y no fue fácil, pero bueno, salió bien. Y aproximadamente hubo un 80% de participación en las votaciones, lo cual es un porcentaje muy alto, y de ese porcentaje de participación creo recordar que votaron 57 ciudades, 56 votaron a favor de nuestra candidatura y hubo un voto en blanco. Por tanto, yo creo que nos da esa legitimidad, pero también nos da también mucha más responsabilidad en el sentido de liderar esta red, que yo creo que es importante. Por tanto, lo que os queríamos era informar inicialmente de que hemos sido elegidos copresidentes de esta red, el Ayuntamiento de Ermua
y el Ayuntamiento de Viladecans. Todos y cada uno de vosotros y vosotras también vais a ser, debéis de ser protagonistas también de esta red y, por tanto, pues en ese sentido, todo lo que podamos aportar yo creo que bienvenido será. Y todo lo que podamos aprender también de otras ciudades yo creo que nos va a venir a todos muy bien. Sobre todo además en tiempos ahora como los que vivimos, en los cuales, pues si antes ya lo hacíamos, ahora más si cabe, ¿no? El llamarnos unas ciudades a otras es lo habitual, es el día a día, es decir, el qué estáis haciendo vosotros, qué estamos haciendo aquí, qué estáis haciendo allí, pues yo creo que es muy relevante el que podamos aprender los unos de los otros, ¿no? Y por tanto os queríamos informar sobre esta circunstancia de que hemos salido copresidentes y el día anterior, que yo también quería por lo menos contarlo, aunque no esté en el orden del día, bueno, también yo creo que es un honor para el Ayuntamiento de Orma el que hayamos estado presentes en la clausura del Congreso de Ciudades Inteligentes. Un congreso y un evento que viene a ser ya un evento bastante relevante e importante para todas aquellas ciudades que están en materia de innovación, en materia tecnológica y que están trabajando pues diferentes proyectos en este sentido. Y el que, bueno, pues que en este caso, en mi persona, como alcalde de Erma y como copresidente de la Red de Ciudades de la Ciencia e Innovación, haya podido participar en la clausura, pues yo creo que es también un hito importante y es un auténtico honor, ¿no? Y por tanto, os queríamos informar al respecto. ¿Alguna cuestión al respecto, Javier? No, La elección es por 3 años, ¿vale? Y por tanto, sí que nos gustaría, fuimos evidentemente con un programa, con un planteamiento estratégico y lo que sí haremos una vez concretado es presentarlo también en comisión informativa, ¿de acuerdo? Para que todos y todas seáis conocedores del mismo. ¿Paul? ¿Hall? No. Pues nada, es un poco para que lo conozcáis y os traeremos el programa de trabajo, los diferentes... vais a ver a veces cuestiones que no tienen mucho que ver con Erma, pero bueno, sí tienen que ver con muchísimas ciudades. Lo he contado antes, por ejemplo, la España vaciada y que, bueno, que conozcamos que existen otras problemáticas en función del territorio y que, por tanto, yo creo que un poco el nexo común es los miedos y las incertidumbres que vivimos todos y todas, ¿no? Y, por tanto, ya compartirlas creo que ya tiene un enorme valor. Y sí que por último me gustaría por lo menos contaros un poco el tema de lo reciente, y también tenemos a David, que ahora nos lo explicará un poco más al detalle, que tiene que ver con el suelo del frontón. Lo primero, nos hubiera gustado informaros con anterioridad, pero bueno, se han producido varias circunstancias. La primera, necesitábamos que evidentemente hubiera buena predisposición por parte de la empresa a solucionar el error que ahora contaremos. La ventana de tiempo para que se pueda hacer, porque no se puede hacer en cualquier momento, y luego pues varias circunstancias, ¿no? Pero lo que sí queríamos primero era informaros aquí en comisión informativa, y lo que se ha producido es que, como bien sabéis, pues, o si no sabéis os lo cuento, pues ayer pues hubo, pues bueno, pues gente que, pues no, de manera normal además, y es normal y es humano, viendo que se estaba produciendo el levantamiento del suelo del frontón, pues se hicieron preguntas y por tanto por eso os dejé un mensaje grabado a todos los portavoces para explicaros por lo menos un poco el detalle, que bueno, tampoco tiene mucho misterio, pero bueno, por lo menos para informar y que la gente sepa pues el por qué se produce el cambio del suelo. Bueno, decir que es un error humano. A ver, en las plazas, en las calles, como bien sabéis, se suelen dar pendientes, sobre todo y fundamentalmente para que no se formen charcos y para que el agua evacúe. Esto se produce en cualquier plaza, en cualquier acera, pero en el caso de un frontón, pues hay unas peculiaridades evidentes, ¿no? Y esas peculiaridades evidentes se dan en que si se da la pendiente que se ha dado, como lo habéis visto y que luego posteriormente David enseñará seguramente alguna foto, pues lo que termina ocurriendo es que en la altura de la chapa, en la zona del frontis, es decir, en la pared izquierda, a la altura de la chapa, en el ancho, pues la diferencia es de 15 centímetros y es bastante relevante e importante. Estamos hablando de una diferencia importante. Evidentemente hay que poner pendientes, siempre es bueno poner un poco de pendiente para que evacúe agua. Esto provoca a veces que se formen charcos, pero claro, en el frontón pues es un frontón, es decir, no es una plaza normal y al uso, y por tanto pues las pendientes tienen que ser las que tienen que ser. En este sentido, deciros que ese es el error que se ha producido. Si hubiera sido una plaza normal, pues es un error, no sería un error, sería lo lógico y lo que habría que hacer. Pero bueno, puestos en contacto con la empresa, yo sí quiero agradecer públicamente a la empresa su predisposición a subsanar el error.
Y en este sentido, pues agradecerles. Yo ya suelo decir más de una ocasión, hay gente que puede decir en este contexto que esto es lo normal. Bueno, podría ser lo normal o podría ser que hay más de una ocasión, que suele suceder también en este ayuntamiento y en todos, pues que estuviéramos ahora mismo discutiendo de quién es el error, que estuviéramos en un proceso de si vamos o no vamos a un juicio o cómo se rescinde el contrato. Bueno, en fin, esto es el día a día de las administraciones públicas, pero en este sentido no ha habido ningún tipo de discusión y la empresa asume el error y lleva a cabo lo que es el levantamiento del suelo con un plazo que además no es muy largo y por tanto yo creo que merecía la pena subsanar el error y bueno, pues además estamos en tiempos donde pues en fin, estamos hablando de tiempos de una semana o de días como mucho, dependiendo un poco del tiempo y otra serie de circunstancias y por tanto yo creo que merecía la pena hacerlo. Sin más, voy a darle la palabra a David para que nos lo explique. David, adelante. Sí, hola, hola de nuevo. Nada, voy a compartir, elaborar una pequeña presentación con unas fotos del antes, de cómo estaba y el después. Deciros que prácticamente, bueno, está todo contado, lo ha indicado Chicho. Pero bueno, comentaros que preparamos esta actuación de renovación y de rehabilitación del frontón de la Plaza Cardenal Orbe debido a la situación en que se encontraba. Principalmente el suelo presentaba bastantes deficiencias, con lo cual el bote de la pelota no era el adecuado. Por otro lado, tenía las paredes con algunas fisuras que también hacían bueno, pues que la práctica de deporte de la pelota en algunos, bueno, pues no se haría de la forma adecuada. Y luego también teníamos el tema de la pintura como consecuencia de ese deterioro. Ahora voy a compartir una pantalla, pues un poco para iros contando un poco en qué consiste. No sé si, yo creo que ahora mismo estaréis viendo ya la pantalla, me imagino. Y bueno, vamos a ver si se habilita. Bueno, entonces, ¿me podéis confirmar algunos si se está viendo bien la pantalla, por favor? Se ve Vale. perfectamente, David. Muchas gracias. Bueno, la situación de partida, que era pues, el frontón en esta situación. Aquí le teníamos vallado como consecuencia de las obras de la Casa Aldapacúa. Vemos que todavía en la parte superior de arriba teníamos la rejilla era un suelo de asfalto fundido, es un suelo que quizás, bueno, es el ideal para frontones, pero siempre, principalmente en espacios cerrados. En espacios abiertos, como es nuestro caso, y sobre todo, pues, siendo la plaza, en este caso el frontón, un espacio que aparte de utilizarse para jugar a pelota, se utiliza pues, para otro tipo de eventos, sufre mucho y tiene un deterioro bastante. Este suelo ahora planteamos con la renovación cambiar el asfalto fundido por un hormigón pulido, en el sentido de que aguanta mucho más, es más resistente, no se deteriora, como es el caso del asfalto fundido, que por filtraciones lo que hace cuando calienta el sol es salirle, digamos, como unas burbujas, porque el agua que está por debajo tiende a evaporarse. Por otro lado, se producen fisuras como consecuencia de las cargas que se desplazan en camiones, bueno, pues ya sabes, cuando hacemos las ferias, etcétera. Y luego, como veis, un poco, pues también tenemos el tema de las paredes. Las paredes ya estaban deterioradas, también están sometidas a continuas pintadas y, bueno, pues golpes con las palas y otro tipo de, bueno, el deterioro, pues porque está a intemperie. Bueno, pues como veis, un poco, bueno, el detalle que vamos a ver a continuación se produce sobre todo aquí, en esta línea blanca, que es la chapa de abajo del frontis, que tiene unas características, tiene que tener una anchura de 15 centímetros, tiene que distar de la raya de abajo al suelo 60 centímetros, etcétera. Al final, para el frontón, estas instalaciones, pues tienen una normativa, ¿no? Y bueno, sigo un poco.
El estado que partimos de origen es este. Este es el frontón que teníamos y la pendiente. Tenía dos pendientes para evacuación de aguas. Una pendiente transversal que era del 0,45%. Esto es un 4,5 por 1000. Y en el sentido longitudinal tenía un 1,13. Esto es de la situación de la que partimos. Después de la actuación, como he dicho, se ha hecho con un hormigón pulido que, por cierto, quedó muy bien. O sea, lo que es el acabado, lo que es la textura, encima, en vez de meter mallazo para evitar la retracción, esas fisuras que salen, se metieron fibras de vidrio, etcétera, quedó muy bien. Pero claro, el problema que, bueno, pues la gente que vertió, hizo la ejecución, pues por querer de alguna manera evitar los charcos, que como consecuencia de la normativa del Centro Superior de Deportes indica que la pendiente transversal, como mucho, debe ser del 5 por 1000, o sea, del 0,5, antes cumplíamos con ella, ahora en este caso no, porque es otra pendiente, os comentaré, ¿qué provocaba? Provocaba esto, que en este punto, con respecto a este, hubiera una diferencia de 16 centímetros. Claro, es una cosa que hemos estado valorando, el levantar, no levantar, y no es que se jueguen partidos profesionales por la medida del frontón, pero es cierto que se juegan partidos pues, importantes, como pues, los de fiestas, campeonatos y tal. Y quedarnos con una instalación que no cumple con unos mínimos, es que nunca arriba en Betiondo tenemos el campo de Lerma con las porterías con su medida y resulta que el campo que está anexo al lado, pues el AFE no tuviera las porterías, pues una 10 centímetros más corta o 3. Bueno, pues al final, digamos, invalidaría un poco la práctica del deporte. Estuvimos barajando distintas posibilidades, estudiando si se podría hacer con alguna resina una nivelación, etcétera y tal. Y bueno, al final no es posible, con lo cual tomamos la decisión de levantarlo sabiendo que en ese vertido nuevo del hormigón y con esas pendientes tan justas pueden quedar pequeños charquitos, pequeñas láminas de agua. Pero bueno, cuando llueve no se juega a pelota. Una vez que deje de llover se evaporará con el tiempo, con el sol, y bueno, y se podrá jugar en condiciones y cumpliremos, bueno, pues la gente que juegue a la pelota podrá disfrutar y jugar con acorde a la normativa. Entonces, pues bueno, esas son un poco las imágenes. La diferencia entre pendientes, este plano que tenéis aquí, digamos, sería una vez vertido el hormigón, al final la pendiente transversal, en vez de ser el 0,5%, era del 1,8%. Es una cosa normal en hormigón, en aceras, entre el 1,5% y el 2%. Yo creo que los profesionales que lo han vertido pensaron en eso. Y en este otro sentido, en el sentido longitudinal, tenía una pendiente próxima al 1%. La situación idónea. Bueno, aquí vemos un poco las diferencias de pendientes. Esta no, entre comillas, no es tan grave, pero bueno, sí provocaba unos defectillos en esta zona. Pero esta, sí, como habéis visto en la línea del frontis, provocaba pues eso, que hubiera una diferencia que incluso pues gente que, como ya, que enojó mucho el frontón, pues levantara cualquier pelota adelante. O sea, con lo cual, pues bueno, al final lo que se trata es de... La propuesta, y lo que se ha levantado, sería esta, tomando como referencia esta esquina, que sería 0, la cota 0. En este punto, pegado contra lo que es la pared lateral, va a quedar 4 centímetros más alto, es decir, en este sentido va a tener esta pendiente próxima al 0,5%, el 5 por 1000, no debe superarla. Y en este otro sentido, en longitudinal, hay una diferencia de 30 centímetros de lo que es la pared del frontis a lo que es la rejilla que está situada en la parte posterior. La longitud más o menos del frontón no llega a 30 metros, le falta poco, son 29 y pico, y esta sería la situación. Con ello, un poco de forma ya más gráfica, ayer, antes de empezar a picar, para proteger la pintura se pusieron unos cartones apoyados en el suelo para, bueno, pues evitar que cuando pique la máquina los chinazos saltaran y estropearan ya parte del trabajo ejecutado. Y un poco, pues, si veis en esta parte de adelante,
es donde se podría apreciar esa diferencia que estamos hablando. Y bueno, en definitiva, eso es todo. Están ahora pasando niveles con un nivel láser para rebajar, pues eso. Y la aplicación, bueno, se va a verter de nuevo hormigón, se hará por, digamos, por calles, se echará un trozo, se dejará otro, sin echar, se echa otro, después se rellenan los intermedios y se pasa digamos, como un helicóptero que lo que hace es pulir la superficie para que quede, digamos, fina. Inicialmente, hasta que sufra un pequeño desgaste, retendrá un poco más de agua. Lo que he dicho, como las pendientes, ahora mismo no se quedaba nada de agua, pero no cumplía, digamos, con la normativa y con las reglas mínimas y básicas para el juego de la pelota. Máxime cuando el frontis es la pared principal sobre la que se desarrolla casi todo el juego, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco. Y bueno, ayer a última hora, esto son fotos tomadas a media mañana de cómo se estaba picando, de una máquina levantando. Ya veis que lleva buena capa de hormigón, como he dicho, está mezclado con fibras de vidrios, pues para evitar que se hagan fisuras y para garantizar la resistencia, para que se puedan entrar vehículos y que podamos montar eventos encima del mismo cuando ello sea necesario. Y bueno, el tiempo estimado, pues si acompaña el tiempo, puede ser de una semana, más o menos. Hay que tener mucho en cuenta la previsión. La previsión que nos viene ahora, hoy está haciendo bueno, la previsión, pero bueno, de cara al viernes, el fin de semana viene malo. Veremos lo que se puede avanzar en ello y bueno, pues ha sido una decisión difícil de tomar, pero en vistas que es una obra que tiene que tener una duración de años, pues no podemos estar lamentándonos todos los días. Y como ha dicho Chicho, la respuesta de la empresa en el primer momento que nos dirigimos a ellos, les advertimos de ese defecto, de ese error que se había cometido, se pusieron a nuestra disposición y todo ha sido ir estudiando un poco posibles propuestas, posibles soluciones para esa reparación, ya os digo, con resinas. El problema es que como es un frontón pequeño, entre comillas, justito de medidas, tanto a lo largo como a lo ancho no llega a 9 metros escasamente, cuando lo normal son 10, a lo largo el mínimo hay del tipo de 30 metros y de 36, este tiene 29 y algo, pues al final siempre sale la pelota en el desarrollo del juego y lo que no nos puede quedar es ningún bordillo entre la parte del frontón rejilla y la parte de la plaza. ¿Por qué? Porque provocaría accidentes, provocaría tropezones, etc. Entonces, bueno, analizando todo eso, se tomó la decisión y hemos procedido a levantarlo y, bueno, pues hacerlo de nuevo. Esa es un poco la historia de la obra. Pues muchas gracias, David. Yo creo que queda bastante bien explicado. ¿Alguna cuestión al respecto, Javier? No, ninguna. ¿Paul? Sí, por una parte agradecerle a David las explicaciones de los motivos por los que ha sucedido esto y por otra parte, ya que estamos ya que estamos en esta comisión, podríamos aprovechar un poco también para dar alguna explicación sobre la tardanza en las obras de la plaza, que se están demorando mucho. No sé si sería posible o no. Sí, primero igual le doy hold. ¿Tienes alguna cuestión? Bueno, sí que hay motivos. Lo hemos explicado en varias comisiones informativas y ningún tipo de inconveniente en volverlo a explicar, incluso más al detalle. Ya trajimos a comisión informativa la circunstancia. Yo creo que todo en la vida tiene pros y contras y las administraciones públicas tenemos una circunstancia que se llaman concursos públicos y la transparencia pues lo que obliga es a que se hagan concursos públicos con los pliegos correspondientes y lo que posibilita es que puede ganar cualquier empresa. Y desgraciadamente, pues en ocasiones, la inmensa mayoría de las ocasiones trabajan empresas que no tienen ningún problema. La explicación y la prueba de todo ello es precisamente la del frontón. Ha habido este error
y no ha habido ningún problema, básicamente para que lo sustituyeran a su... Creo que es importante volver a recalcar, a su costa, ¿vale? No, no lo está costeando el ayuntamiento, pero esto no es lo habitual. Lo habitual y lo normal en muchas ocasiones suele ser discutir, debatir de quién es la responsabilidad, de quién no, procedimientos, concursos, juicios, y realmente pues vivimos en una administración donde funciona todavía desgraciadamente, bueno, funciona y es bueno que exista garantías jurídicas, también existe la burocracia, existen muchos elementos que hacen pensar que realmente, pues en ocasiones, desgraciadamente, pues te puede entrar perfectamente una empresa que no funciona bien, y este es el caso de la plaza. Yo creo que la máxima expresión de lo que estoy diciendo, yo creo que es relevante también lo que estoy diciendo. Es decir, ¿por qué digo esto? Pues porque esto ocurre en prácticamente todos los ayuntamientos que yo conozca de Euskadi y de España, y lo habitual y lo normal es tratar de ocultar o tratar de decir, pues no pasa nada. Bueno, pues yo desde el primer momento no solamente dije qué pasaba, sino que lo traje a comisión informativa y expliqué a ciencia, bueno, expliqué con todo el nivel de detalles las problemáticas que había en la plaza, las problemáticas que teníamos con la empresa, y también expliqué las alternativas que había. Las alternativas, una de ellas era proceder a rescindir el contrato, y eso está tasado, existe un proceso al respecto para llevarlo a efecto. Y nos hubiera llevado a tener que iniciar de nuevo una nueva contratación, pues igual del periodo de 6, 7, 8 meses. Depende. Y la segunda era que, a pesar de que tuviéramos una cruz con esta empresa, pues realmente intentar finalizar el contrato con ellos. También lo dijimos en su día. Para tomar esta decisión nos ayudó también el hecho de que ya sabíamos que no iba a haber fiestas de Santiago como consecuencias de la situación del COVID, y todo eso pues nos invitó a pensar que realmente pues en estos mismos instantes yo entiendo que en la plaza no hay una excesiva presión por las actividades culturales, desgraciadamente, y donde ha habido que hacer actividades culturales, las hemos hecho. O sea, tampoco ha habido ningún planteamiento ni ha habido ningún tipo de problemática, porque lo hemos podido hacer en San Pelayo y en la Plaza Cardenal Orbe. Pero las obras obedecen en primer lugar pues a una empresa que no ha respondido como tiene que responder, y en segundo lugar que hemos tenido la oportunidad y tenemos evidentemente los mecanismos para haber procedido a rescindir el contrato, pero nos lleva un periodo de 6, 8 meses, y creemos que eso es todavía peor que intentar por lo menos finalizar el contrato, que es en lo que estamos, y ahora le daré la palabra a David. Y por supuesto la ciudadanía de Ermua tiene que saber, ya lo expliqué también en su día, que nosotros solamente hemos ido certificando los trabajos que se han ido haciendo. O sea, lo digo porque también ha habido algún rumor acerca de si, en fin, que le hemos pagado ya. No, no. Nosotros hemos ido certificando lo que se ha ido haciendo. Como no puede ser, bueno, no puede ser de otra manera, ¿no? Y evidentemente, dentro del contrato, pues existen los mecanismos que se llaman penalizaciones, el aval correspondiente, etcétera, etcétera, si se producen inconvenientes. Eso lo explicamos ya en comisión informativa, y bueno, pues esto es un poco el punto en el que nos encontramos ahora mismo. Y si te parece, le doy la palabra ahora mismo a David también para que nos cuente un poco en qué punto nos encontramos ahora mismo. David, adelante. Sí, bueno, deciros que prácticamente lo ha contado y lo ha motivado y lo ha justificado el alcalde, la decisión que en su día tomamos de no rescindir el contrato. A día de hoy, ¿en qué situación estamos? Estamos que quedan nada, pocas cosas por hacer. Un tornapuntas que habría que colocar, se colocó uno en cada extremo de lo que es la viga central, para evitar un pandeo que por la altura de los pileros se produce en el kiosco. El metalista tiene que venir a colocarlos. También de comentaros que hay con la empresa, pues con el tema de los gremios, y hay ciertos problemas de pagos. La empresa con los gremios, y de alguna manera también el ayuntamiento lo que estamos haciendo es ayudar y presionar para que esa gente también que ha trabajado en Ermua cobre los trabajos que ha ejecutado. No depende de nosotros, no lo tenemos vinculado en empleo condiciones, pero sí vemos que ejerciendo cierta presión, esta gente pues puede de alguna manera también cobrar el trabajo que ha realizado. Con el metalista lo que contaba es colocar 2 tornapuntas y tiene que colocar una línea de vida en la cubierta, que al final son 2 apoyos con un cable. Con eso estaría acabado. El carpintero está colocando unas
en el techo, unas celosías de madera, digamos, para adornar esa cubierta de vidrio. Nada, quedan 4 piezas de colocar y queda de revestir los asientos del kiosco. Ayer estuvieron los chispas, se ha colocado la megafonía ya y están colocando lo que es la iluminación. Hay que poner unos tensores, unas presillas entre las maderas, esas en la cubierta, y eso es lo que quedaría. Hay que rematar el pesebre, hay que colocar un par de pesebre, que es la recogida de aguas que va en la cubierta, que evacúa las aguas pluviales. Estamos hablando de trabajos que todos ellos podrían suponer 3-4 días. El problema es que, bueno, pues la responsable de la empresa no atiende nuestras llamadas, no coge el teléfono. Hemos estado impulsando mucho los trabajos con los gremios. Los gremios se están comportando bastante bien, pero bueno, muchas veces también presionan en el sentido de decir, yo no trabajo si no cobro. Y bueno, yo espero que en los próximos días podamos finiquitar la obra, podamos de alguna manera rematarla, podamos que empiecen los plazos de garantía, que haya una responsabilidad y proceder a la liquidación, certificación de la obra. Deciros que en ese sentido conoce que se le van a aplicar las penalizaciones. Hay unas penalizaciones importantes contempladas en el pliego de condiciones de la contratación y que se van a aplicar todas. Y lo único pues es pedir un poco de paciencia a la ciudadanía, un poco más de paciencia. Ya sabemos que es largo, está siendo entre comillas un poco tortuoso el camino para acabar esta obra, pero como bien decía el alcalde, al final vamos a un concurso público, puede entrar cualquiera, no es una empresa, de hecho tiene adjudicaciones de otras administraciones, o sea que no es, pero bueno, pues tendrá sus problemas y no responde, y por más que lo intentamos, no hay manera. Y proceder a esa rescisión tendríamos que pasar por el organismo, la OAR, el organismo administrativo de recursos contractuales, porque no se va a venir a rescindir el contrato de mutuo acuerdo para que podamos continuar, etcétera, y nos demoraría en tiempos. Tendríamos que rehacer el proyecto, lo que quede, hacer una nueva licitación, y todo eso va a suponer, os hubiera supuesto cuando en su día analizamos la posibilidad de hacerlo, mucho más tiempo incluso del que estamos utilizando y consumiendo en la situación actual. Y bueno, pues lo importante, bueno, ya que se ha demorado, es que quede bien y bueno, y para el disfrute yo creo que está quedando muy bonito, y que bueno, pues, salvando estas cosas, pues bueno, a ver si enseguida lo podemos disfrutar. En cualquiera de los casos, la herramienta de rescindir el contrato siempre ha estado ahí y está ahí. Pero bueno, vista la situación y visto el momento que hemos estado viviendo y vista pues la situación del COVID, etcétera, y la poca presión ahora mismo de actividades culturales, etcétera, en la plaza, pues realmente pues nos invitaban a pensar en la medida de lo posible de intentar trabajar y coordinar con los gremios, intentar llevar a buen puerto esta obra. Pero bueno, esto es parte de lo que nos toca vivir, son los pros y contras de vivir en una administración pública, y esto es lo que sucede. No puedes contratar con quien te dé la gana, con empresas serias y responsables como los del frontón, que a la vista está, funcionan, y otras pues que no funcionan. Esto es como todo en la vida. Jol, ¿alguna cuestión? Sí, yo en relación a Sí. lo sucedido con el frontón, creo que lejos de las afirmaciones infundadas y de afirmaciones gratuitas que desde ayer, pues yo creo que todos hemos oído, yo creo que ha habido una explicación de lo sucedido con detalle. Yo creo que ha habido una explicación técnica por parte de David como técnico de cómo estaba la situación del suelo y cómo va a quedar. Yo creo que también hay una claridad en la afirmación que ambos habéis hecho de que esto no va a suponer ningún coste para el Ayuntamiento de Ermua, ningún coste adicional. La obra se presupuesta una cantidad, que es lo que se va a pagar, y este inconveniente, que es un inconveniente en cuanto a plazos y no poder disfrutar del frontón en algunos días más, desde luego lo que no va a suponer es ningún coste adicional. Yo creo que este es el sitio donde decirlo, y no en la barra del bar o en la cola del supermercado, y afirmar con rotundidad que es un inconveniente, pero que no va a suponer ningún coste adicional, y que las razones son las que se han dicho, ni más ni menos. A partir de ahí, pues todas las demás afirmaciones yo creo que son, desde luego, gratuitas y no fundadas en la realidad.
En cuanto a la cuestión que también ha sacado Paul de la cubierta, yo creo que también se han dado explicaciones. Otra cosa es que convenzan más o menos y otra cosa es que, como decía David, pues es un proceso que se está alargando mucho en el tiempo y que exige de todos mucha paciencia, pero también yo creo que es importante, como en el caso anterior, dejar claro que el Ayuntamiento de Roma va a intentar o va a hacer todo lo posible para que esos inconvenientes tengan una repercusión económica y no, por supuesto, para el Ayuntamiento de Roma de que tengamos que pagar una cantidad adicional todavía sobre lo previsto, sino que la empresa que está ejecutando la obra pues tenga por ello, por las demoras y por los problemas que estáis diciendo que se han producido, pues tenga el riesgo de sufrir como consecuencia unas multas económicas, que desde luego no se trata de que ni el alcalde ni los concejales vayan a esa empresa a amenazarle ni nada por el estilo, sino que tiene que pasar por los órganos que son los que deciden en este caso y son los que van a dilucidar las responsabilidades que pueda haber o no. Y yo, ahora que he visto en las... También quería aprovechar esta circunstancia de que tengo ahora el uso de la palabra y viendo las imágenes del frontón anteriores que nos ponía David y cómo ahora, pues desde luego la imagen era totalmente distinta, pues decir que no solamente se hacen pintadas en el frontón, por desgracia, sino que ayer en la noche, y creo que ya por cuarta vez en los últimos meses, se han pintado una vez más las paredes del Batzoki Derma. En este mismo salón de actos, salón de plenos virtual en el que estamos hoy y en el físico, hemos denunciado muchas veces este tipo de prácticas y hemos solicitado desde luego por parte de todos y todas que haya respeto y que cualquiera, todos los que estamos aquí, los que están fuera de aquí, podamos defender nuestras ideas en la mayor de las libertades, pero parece ser que ese mensaje ni llega a todos ni sirve para todos. Y yo, una vez más, creo que este es el sitio y el lugar de denunciarlo y de una vez más solicitar respeto a todos, a todas, para todos y para todas. Bueno, sin duda, Hall, vamos, estoy absolutamente de acuerdo. Empezando por el final, que sepáis también que, bueno, pues en la plaza de mercado también se han hecho pintadas, donde se hace referencia a Chicho y sus, bueno, no soy un experto en razas de perros, pero bueno, es una raza de perros, es decir, una clarísima alusión muy probablemente a que con nuestra policía municipal y con nuestros agentes cívicos vamos persiguiendo a la gente o algo así, o que los vamos cazando. Ya lo hablé de ello en la última comisión informativa, me parece vergonzoso. Así lo tengo que decir, viviendo el momento especialmente crítico que estamos viviendo. No estamos persiguiendo a nadie, ni queremos cazar a nadie. Si alguno quiere pronunciarse como negacionista, que lo diga públicamente y que lo diga abiertamente. Si alguien cree que no está sucediendo nada o que la pandemia es mentira, que ya lo hay, pues que lo digan, en lugar de pintar las paredes de los espacios. Pero bueno, a ver, creo honestamente que se puede gustar más o menos. Yo creo honestamente que en este ayuntamiento hay transparencia y lo habitual y lo normal en la inmensa mayoría de obras, no las explicamos todas, no se pueden explicar todas, es imposible, pero en muchos sitios más de una vez se ejecuta mal una acera, se tiene que volver a levantar porque los errores existen y pasa. Y aquí lo que hemos hecho ha sido explicarlo. Hemos explicado el por qué se ha levantado el suelo del frontón, cuáles son las razones, que hemos estado buscando solución. Evidentemente no lo hemos traído a la comisión informativa, en tanto y cuanto pues no hemos estado estudiando otra serie de soluciones, es decir, a ver si se podía poner alguna resina, lo ha contado David. Yo llevo con este asunto desde finales de agosto y hemos estado evaluando diferentes posibilidades. Pero yo creo que lo mejor de todo es el hecho de que haya una empresa que está dispuesta a asumir el error y que hace frente a esa reparación del suelo, y ya está. Y lo hemos explicado. Ya supongo, no he oído, tengo que decir, no he hecho un seguimiento de la cosa. Deduzco de lo que comentas, Paul, que supongo que habrá gente que habrá dicho que es que el ayuntamiento, bueno, pues no, el ayuntamiento no va a hacer frente a ese coste de esa renovación del suelo. Exactamente igual que en lo referente al tema de lo que he contado de las obras de la plaza, no se está certificando más de lo que se está haciendo. Yo más de una ocasión me habéis oído criticar la contabilidad pública, criticar en cuanto a, pues es muy distinta de lo que es la contabilidad privada.
Yo he sido y he impartido clases de contabilidad de costes y eso es algo que las administraciones les falta, el tema de las amortizaciones y algunas cuestiones más. Pero si hay algo que realmente sí es una verdadera contabilidad de costes, en mi opinión, por ejemplo, son las certificaciones de obra. Así como en otros elementos de la vida municipal no es así, en el caso de las certificaciones de obra, que están a disposición de cualquiera que las quiera ver, viene por capítulos, con las unidades, mediciones, o sea, hay un nivel exhaustivo de lo que se paga y no se paga. Así como en otros órdenes de la vida no hay, en el caso público, obras, las certificaciones de obra, viene información muy exhaustiva, igual que los proyectos de obra, que por eso no son tan fáciles de hacer. Vienen unidades, mediciones, cantidades, o sea, todo prácticamente. Por tanto, si alguien está insinuando que quizás volvemos de nuevo a pagar este sobre el frontón, eso viene en la certificación de obra. Es fácil de verlo y comprobarlo y ver que eso no es así. Exactamente igual que detrás de todo esto, pues evidentemente hay profesionales también cuya profesionalidad está también en juego, como para hacer cualquier cosa. El mundo no funciona así, habitualmente. Por lo menos en este ayuntamiento no funciona así y los profesionales son profesionales y yo les conozco y, vamos, tengo plena confianza en ellos. Por tanto, lo hemos explicado. Lo más habitual y lo más normal es no explicarlo. Lo más habitual y lo más normal, y lo veo habitualmente en todos los ayuntamientos, da igual quién gobierne, lo habitual y lo normal es pues, decir pues, que no hay un problema o tal cual. No suele ser explicarlo y aquí lo hemos hecho. El tema de la obra de la plaza, a mí no me agrada tener que venir a una comisión informativa a explicar pues, que tenemos una empresa que no funciona. Pues no me hace ni puñetera gracia, pero realmente creo que es lo mejor que nos puede ocurrir, en lugar de estar tapándole a una empresa o taparle a un trabajador o taparle a un no sé quién. Es decir, no podemos estar tapando permanentemente cuando algo es evidente y es la queja de la ciudadanía por el retraso de esta obra y además lo entiendo. Desde luego los que más hemos sufrido este retraso, sin duda, somos el propio ayuntamiento. ¿Qué os voy a decir de David? ¿Qué os voy a decir? Pues es lo que hemos vivido y desde luego no nos hace gracia. Y no nos hace gracia pues escuchar críticas muchas de las ocasiones pues absolutamente lógicas y normales, ¿no? Por el retraso de la misma. Pero bueno, lo mejor que yo soy de la opinión de que lo mejor es explicar y como es explicable, pues lo hemos hecho. Y en cualquiera de los casos, también decir a qué se debe. Yo ya sé que, no, esto si se hace una adjudicación directa a una empresa que realmente funciona bien, no hay problema, ya. Pero esto es lo público y lo público pues obliga a hacer concursos públicos y como concursos públicos pues a veces se te cuelan empresas que no funcionan y eso nos pasa a todos y es bueno que lo sepamos. Creo que es relevante decir que en todo el proceso de transformación urbana que hemos hecho en este municipio, de momento no se nos ha quedado, más o menos, ha habido obras que se han parado, que luego han continuado, que han seguido, pero más o menos todas han continuado. Yo conozco muchos municipios que se les ha quedado pues un bloque de viviendas ahí a medio tal, no hace falta que os cuente lo que se vive en España como consecuencia de la crisis de 2008, pero eso es el sota caballo rey de muchas ciudades de España. Ciudades, municipios enteros, a veces hasta barrios enteros de viviendas a medio construir. Bueno, pues afortunadamente o no tan afortunadamente en Hermano no nos ha ocurrido estas circunstancias. Nos está ocurriendo con una obra importante porque es el centro del pueblo, pero bueno, no deja de ser, comparado con un bloque de viviendas entero, etcétera, pues no deja de ser un problema menor que afortunadamente de momento en Hermano no hemos tenido. Y toquemos madera, evidentemente, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Javier, Paul, Hall. Sí, yo por insistir un poco más en tus palabras con las que creo que estoy totalmente de acuerdo. Creo no, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que este es el espacio en el que dar esas explicaciones. Este es el espacio al que debemos remitir, entiendo, a todas aquellas personas que nos pregunten sobre la situación para que tengan el conocimiento detallado de lo sucedido y que es responsabilidad de todos y todas las concejales y concejalas que estamos aquí. Yo creo que dar explicaciones detalladas y oportunas en lugar de alimentar ese fuego de las opiniones infundadas. Ahí cada uno con su responsabilidad. Yo, desde luego, tengo claro la mía y yo repito una vez más que este es el sitio donde dar explicaciones. Entiendo que se han dado, se han aclarado los detalles de lo sucedido y se han aclarado puntos en los que mucha gente pues da su propia versión de la situación.
Pero creo que lo he dicho aquí, es incontestable y es claro. Bueno, yo además, solo por apuntar, porque tampoco tenemos nada que ocultar, precisamente los primeros que nos advirtieron, y además agradecer públicamente pues a varios vecinos y vecinas que ellos a la vista ya vieron el problema de las caídas, vieron la diferencia que había en la chapa. Pues alguien que está habituado a jugar en la pala, pues lo ve enseguida. Y fueron varias personas las que nos advirtieron sobre esta circunstancia. Y yo creo también, honestamente, que si no hubiéramos hecho nada, pues la crítica que ahora mismo estaríamos sufriendo es, fíjate, vaya mierda cómo ha quedado el suelo del frontón y qué diferencia hay entre la chapa de la parte de la izquierda y de la derecha. Eso es lo que ahora mismo estaríamos escuchando. Yo creo que es bueno también que sepamos el escenario que cuando a uno le toca tomar decisiones tiene que valorar eso también y aguantar. Podríamos haber cambiado la chapa, haberla puesto, pues sí, torcida, podríamos haber hecho y no se nota, pero bueno, yo creo que las cosas hay que intentar hacerlas bien, por lo menos intentarlas. Y yo creo que en este sentido la decisión era clara, era cambiar el suelo, independientemente de la dificultad, y el hecho de que la empresa haya respondido yo creo que es importante. No hace falta que os cuente, como cuento a cualquier ciudadano y ciudadana, cualquier persona que quiera disponer de cualquier documento, información, certificación de obra o lo que toque está a vuestra entera disposición. Es decir, las explicaciones son claras, pero si luego además alguien quiere que le documentemos con una certificación de obra o con lo que sea, vamos, ningún tipo de problema, está a la disposición, es decir, además por transparencia lo pueden pedir. Y por tanto, yo creo que alimentar rumores pues es desgraciadamente el juego que algunos se traen porque no tienen otra cosa que hacer. Y como no tienen otra cosa que hacer, pues es lo que hacen. No dan más de sí. Tampoco yo no les suelo dedicar mucho tiempo. Porque esto es muy claro. Es decir, si alguien cree que hay que pedir documentación, que la pidan, por favor. Y por supuesto, ni decir tiene que están los juzgados también. Es decir, si está aquí, estamos haciendo algo mal, oiga, está el juzgado a su disposición también para lo que toque. O sea, yo creo que quede claro todo esto, ¿vale? Y nada, ya por finalizar, para deciros que el martes que viene sería el pleno, ¿vale? Y por tanto, pues lo que os solicitaríamos, si no tenéis ningún inconveniente, es que ya una vez que hagamos la comisión informativa, pues terminada la comisión informativa, hacer el pleno. Yo creo que hay cosas que no van a cambiar, es decir, que esto va a ser telemático, va a ser sí o sí, y por tanto, siendo como va a ser telemático, pues creo que tiene toda la virtualidad, es decir, además va a estar grabado, cualquier persona que lo quiera ver va a tener la oportunidad de poderlo ver, y por tanto, yo creo que podría ser lo que podríamos hacer, ¿vale? Pero bueno, os llamamos y nos lo contáis. Ainhoa, no sé si tienes alguna pregunta al respecto, por cierto, no tienes ninguna pregunta, ¿vale? Bueno, pues cualquier cosa, estamos a vuestra entera disposición y nada, pues muchísimas gracias y nada, buenos días a todos y a todas, ¿vale? Agur. Venga, hasta otra. Aún, adiós.